Con un estadio azteca repleto de hinchas mexicanos, según las fuentes son 80,000 hinchas, los que en la noche del domingo acompañaron a la selección de México en su partido contra Inglaterra. Precisamente esta última es la que logra clasificarse a cuartos de final luego de un partido supremamente agónico, lleno de emociones, muy bonito. Pero con un montón de situaciones que vamos a analizar hoy. Entonces, si quieres saber cuáles fueron las claves del éxito de Inglaterra para ganarle básicamente a 80,000, 11 personas, que fueron 80,000 en las tribunas y 11 jugadores en la cancha, lo invito a que se vea este episodio de El Antipartido. Bienvenidos. Lo primero que tenemos que analizar precisamente es qué pasó. Hubo varios factores que de pronto jugaron en contra de México, y yo como colombiano lo digo porque yo siento que de alguna manera Colombia lo vivió en su momento, y es precisamente todo el tema de la presión. Contexto: tenemos 80,000 personas en las tribunas, pero sacándose el pulmón y el alma por alentar a la selección. Realmente me pareció muy bonito esto, me pareció que el estadio la dio toda, me parece que la gente supremamente pues llena de fe. Obviamente tenemos que entender que al frente tenían a Inglaterra, que si mal que bien no ha tenido la Copa del Mundo que de pronto todo el mundo estaba esperando, pues obviamente es Inglaterra. Entonces pues México también venía muy ilusionado porque venían de hacer un muy buen partido contra Ecuador. Habían hecho 9 puntos en la fase de grupos. Entonces tenían muchísimas cosas por las cuales pensar que, y sí, podría llegar a suceder, ¿sí? Porque de verdad tenían muchísimas cosas. Es más, comienza el partido y pues básicamente es un monólogo mexicano, ¿sí? Sin embargo, pues ahí es donde vamos a empezar a analizar las cosas. Sí, es un monólogo mexicano, pero que no estaban encontrando opciones. Realmente la primera opción viene a los 14 minutos en un remate de cabeza que pues saca Pickford, que es por parte del jugador Jiménez, el delantero pues básicamente estrella del equipo mexicano. Sin embargo, pues obviamente sí la tenían mucho, había mucho ruido, había mucha emoción, pero pocos acercamientos, y esa creo que fue una de las causas que no llevó a una victoria mexicana. Obviamente todos esperábamos que sucediera, pero acá yo sí creo que hay que hablar del tema del arbitraje, y es que precisamente en el minuto 2 sucede una falta que genera Declan Rice sobre un jugador mexicano que pone su cabeza, entra de cabeza a pelear un balón dividido que Declan Rice coge con el pie, pero pues también se lleva un poco al jugador mexicano. Entonces pues son cosas que hay que entrar a mirar, pero pues desde el minuto 4 estaba claro que el arbitraje pues iba a tener que ver en este partido, como vamos a ver a continuación. El partido siguió. Yo decía, bueno, sí, mucha presión de México, pero pues al final Inglaterra no es de esos equipos que necesitan tener el balón para generar peligro. Y eso fue lo que vimos con los 2 goles que hizo Jude Bellingham, y los hizo en 2 minutos. Minuto 35, una jugada de contragolpe como se esperaba que sucediera, y esto es precisamente lo que logra hacer que Inglaterra comience con el primer gol. Luego, un descuido en el centro del campo, una contra veloz. Pero es que estos manes son unos rayos veloces, y ahí vamos a hablar ahorita de Gordon, que es el nuevo jugador del Barcelona, que precisamente hizo un super partido ayer. O sea, este man es veloz. Yo sé que es veloz, pero ayer pues obviamente se comió esa banda, se la comió como quiso. Por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. De hecho, Jordan Pickford sabía que si le ponía un balón al man era una amenaza para el equipo mexicano, y precisamente se jugó mucho. O sea, ayer hubo muchos puntos altos en ese partido. Lo que hizo Harry Kane, lo que hizo Jude Bellingham, lo que hizo Gordon, lo que hizo Pickford, realmente todos muy comprometidos, hasta Declan Rice y Bukayo Saka en su momento cuando estuvieron. Pues después bueno, vamos a hablar precisamente de la expulsión en el segundo tiempo, comenzando más o menos el segundo tiempo de el jugador Quansah, en una falta obviamente supremamente evidente que le genera la expulsión directa de una tarjeta roja. Sí, entonces pues ahí pues obviamente cambia el contexto del partido, y pues eso hace que tengan que sacar a Bukayo Saka para resguardarse un poco más en la parte de atrás y obviamente lograr pues sostener el partido, porque pues México de local, como le digo, con ese estadio azteca lleno, pues obviamente tenía que salir a proponer.
¿sí? Y eso fue lo que hicieron, de verdad lo intentaron muchísimo, pero acá es cuando yo conecto a la selección Colombia de hace unos años con esta selección mexicana, ¿sí? Que sienten, en su momento yo siento que Colombia tenía esa presión de que ellos tenían que salir a mostrar su valía y que eran buenos y tal, pero entonces en ese afán de llegar todo el tiempo, de estar encima, de estar presionando, siempre la defensa se quedaba y nos llegaban unas contras y siempre perdíamos esos partidos donde siempre tuvimos el balón, siempre merecíamos ganar, pero pues al final siempre una desconcentración o un problema en la defensa nos hacía perder. Y esto fue lo que yo siento que pasó en ese partido con México. México de verdad, no sé si de pronto pues los jugadores tenían esa presión no puesta, no implícita, porque pues el técnico dice, mire, yo no le puedo pedir más a mis jugadores, realmente lo dieron todo, pero sí de pronto una presión por parte de ellos mismos de querer dar más, de querer pasar del quinto partido, que en este caso era el sexto partido, pero pues ese tema, más la presión de la gente que de verdad estaba supremamente ilusionada, usted de local, siendo México, estando en el Estadio de México, pues obviamente usted de pronto se siente con mucha más presión, con mucha más afán de lograr ese gol. Y pues yo siento que eso fue lo que le pasó a México, ¿sí? O sea, ellos realmente pues lo intentaron, pero precisamente pues Inglaterra sabía que eso iba a pasar, ¿sí? O sea, usted, como le acabo de contar ese contexto, usted de Inglaterra pues es lógico que salgan a proponer ellos y usted tenga que guardarse y esperar las contras para lograr pues ganar esos partidos, y eso fue lo que pasó acá. Uno de los puntos altos y yo donde yo siento que se pudo haber igualado ese partido al final fue Julián Quiñones. Sí, no por el hecho de que sea colombiano, pero era ese, bueno, colombiano mexicano, ahora mucho más mexicano, obviamente lo entiendo y lo acepto y lo comprendo y felicito a ese man porque de verdad, pues México es el país que lo hizo. Entonces, Julián Quiñones precisamente fue el que marcó el primer gol, un pepazo que queda en el área, el man define y paila, Pickford no alcanza a llegar. Y era ese jugador diferente, era de pronto ese jugador que estaba buscando las opciones diferentes de llegar al área contraria, ¿sí? Mientras que de pronto los otros jugadores mexicanos que estaban en el ataque estaban pensando de una forma mucho más afanada, de que Quiñones lograba como buscar esos espacios, posicionarse, pero pues desafortunadamente no es visto por sus compañeros sino hasta que mete el gol, ¿sí? Y desafortunadamente, faltando unos 10 o 15 minutos, también sale sustituido. Es decir, yo a ese man lo hubiera dejado hasta el final porque era ese jugador diferente, era ese jugador que estaba generando esas presiones, que estaba buscando los espacios, que estaba haciendo los regates, que estaba haciendo todo lo posible por meter goles o por ponerle balones a los otros jugadores dentro del área para lograr hacer cosas distintas. Y yo siento que el partido se definió ahí, ¿sí? Cuando sale Quiñones yo dije, ahora sí va a estar mucho más difícil, porque entonces después comenzamos como en la serie de Loki, en el eterno loop de la guerra entre los dos Lokis, el Loki mujer y el Loki hombre, y peleaban y terminaban en lo mismo. Esto en los últimos 20 minutos fue una mamera, sí, ese partido fue realmente tenso, porque es que entonces había un jugador por la banda que era el que mandaba los pelotazos al área, que resultaban muchas veces en saques de puerta que lograba hacer Pickford, y pues ahí intentaban hacer una contra, pero entonces México la ganaba y otra vez se la pasaban a este jugador, el jugador la mandaba al área, despejaba algún jugador de Inglaterra, caía en el medio del campo, en el medio del campo no había nadie, sino de pronto llegaba el arquero de México y otra vez. Entonces, ¿por qué digo yo que Quiñones hacía falta? Pues porque precisamente lo que le acabo de decir, el partido estaba monótono, estaba harto, no había por dónde. Y pues precisamente Quiñones era el que estaba intentando buscar esos espacios diferentes, y pues lo sacan y pues ya se pierde lo poquito de magia que le quedaba a México. Entonces ahí eso me lleva al tercer punto, y es precisamente eso, las plantillas, ¿sí? Jugadores mucho más experimentados, jugadores que tienen mucho más relevancia a nivel internacional. Entonces eso pues obviamente le da un poquito más de preponderancia, le da el plus a Inglaterra, que es el que logra meterlo en cuartos de final. Entonces pues nada, ese fue el resumen del partido. Esto fue lo que se vivió en México. Desafortunadamente pues no se le dio a los mexicanos. Sin embargo, yo creo que hay que seguir intentando, porque hay chispazos de cosas. Sí, hay chispazos de cosas que se pueden hacer diferentes, es lo que yo le digo. Colombia era así, ahora Colombia es un equipo mucho más que se sabe que tiene que jugar el partido
de manera mucho más estratégica. Yo creo que eso fue lo que le pudo haber faltado a México en esta ocasión. No solamente salir al desmadre a buscar el gol como fuera, por donde fuera, esto X, Y, Z, sino de pronto saber manejar más los tiempos de partido. ¿Por qué? Porque es que eso me lleva a otro punto, y es que México al final ya estaba cansado. O sea, esos manes corrieron para arriba, para abajo, la lucharon hartísimo. Y estamos olvidando que México, la Ciudad de México, está ubicada a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces no es que solamente le fuera a afectar este tema de la altura a los ingleses. Los mexicanos también ya lo estaban sintiendo al final, y pues si usted lleva presionando todo el partido, si usted de repente no deja como unos espacios como para circular mejor el balón, incluso que la cogiera Inglaterra, pues usted ya al final ya está reventado. Si usted realmente ya no le da por dónde. Entonces pues eso fue lo que se vio. Realmente pues lo que digo es una lástima, pero es una cosa que se puede mejorar. Y yo sinceramente creo que México tiene jugadores para lograr hacer esto. Sí, se vio en el centro del campo, un centro de campo supremamente guerreado, supremamente intenso, que precisamente pues fue el que le ayudó a construir las oportunidades de juego a México, y donde pues lograron precisamente hacer tanto el penalti como el gol de Quiñones. Entonces pues nada, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que realmente México mereció, bajo este contexto que yo le estoy dando, bajo la luz de los temas arbitrales que hubo, bajo la luz de que realmente sí, pues mucha garra, muy rico y todo, pero nada? Pues hombre, yo realmente creo que pues sí, pero no. Sí, porque sí les faltó haber manejado el juego mejor, les faltó hacer un juego mucho más estratégico, haber confiado mucho más en Quiñones. No sé si hay un tema ahí de que el man no sea 100% mexicano de nacimiento, pero pues como que el man se intentaba mostrar, intentaba generar cosas, pero como que no lo veían, solo veían a Raúl Jiménez. Y yo entiendo que Raúl Jiménez es el centro delantero del equipo mexicano, pero pues con una defensa montada atrás, ¿qué era lo que iba a poder hacer Raúl Jiménez? O sea, era mejor buscar desde afuera más ideas, y era lo que estaba proponiendo Quiñones, y no lo vieron. Entonces pues nada, a seguir trabajando México, y pues Inglaterra ahora tiene que verse en cuartos de final contra Noruega. Vamos a ver qué tal se da ese cuartos de final y quién pasa a las semifinales del Mundial 2026. Entonces pues nada, ¿quién mereció más? ¿México, Inglaterra? ¿Quién fue para usted la figura del partido? Y pues nada, lo leo en los comentarios. Hasta la próxima.